Esperen, denme 5 segundos. Es que la estoy presentando por Power, pero creo que se cambia cuando intento activar mi micrófono. ¿Sí la ven ahora? Sí, Se ve en PDF, ¿no? sí. Bueno, creo que vamos a comenzar con lo que es la guía de práctica clínica correspondiente al control prenatal. La vamos a exponer la compañera Carla y su servidor Gilberto Morales. Vamos a comenzar con un poquito en la parte de historia, por favor, Carlita. Voy. Y vamos a mencionar que esta norma tuvo una última actualización en el año 2017 y esta norma surgió a raíz de que en 1995 el Instituto Mexicano del Seguro Social reportaba una tasa de mortalidad en cuanto a nacimientos de aproximadamente 14.9% por cada 1,000 nacimientos que se efectuaban. Entonces comenzó a detectar esa problemática y comenzaron a surgir las necesidades de llevar un control prenatal que pudieran disminuir esas tasas, que en la actualidad se piensa que ya hay una reducción, pero todavía, bueno, hasta estas alturas aún no se confirma totalmente. Y pues lo que buscaba era la atención y la planificación del parto, además que también buscaba no solamente asegurar el bienestar de la madre, sino que también buscaba la finalidad de asegurar el estado del bebé y de la familia, un núcleo familiar. Y pues como tal buscaba tener alianzas para una mejor calidad y seguridad en la atención a la salud, esto durante la gestación. Y el control prenatal lo vamos a definir como el conjunto de acciones, el cual va a involucrar la serie de visitas a las instituciones, así como tal las respectivas médicas que van a tener como objetivo el vigilar la evolución del embarazo. Además, también va a servir para detectar los riesgos prematuramente que éste pudiera contener y así prevenir las complicaciones y preparar a la paciente para el parto, la maternidad y la crianza.
Bueno, pasando al motivo de justificación de esta guía de práctica, pues principalmente esta atención prenatal lo que pretende es contribuir a mejorar los resultados tanto para la madre como para el recién nacido. Además de que esta atención también es un punto de entrada para que la madre pueda recibir otra gama de servicios de salud, como es la promoción y la prevención, también la nutrición y, y otro tipo de servicios de salud. Esta atención prenatal lo que utiliza es un enfoque de riesgo principalmente para poder clasificar a aquellas mujeres que pueden ser susceptibles a complicaciones. Es decir, era un tema que ya mencionaban en el primer tema de la norma. Vamos a asumir que una mujer con mayor número de consultas pueda obtener mejores resultados al momento del trabajo de parto, porque puede haber muchas mujeres con factores de riesgo que no llegan a desarrollar alguna complicación, mientras que existen otras mujeres que incluso nunca presentan algún factor de riesgo, pero sí llegan a desarrollar complicaciones. Es por ello que las necesidades de cada embarazada deben ser evaluadas desde una primera consulta y revalorarse continuamente en cada consulta subsecuente, debido a que en cualquier momento de este periodo de la gestación una patología puede surgir. Disculpen si la ven en PDF, es que tuve problemas con el PowerPoint. Pasando a los objetivos, principalmente se busca el tamizaje, el tratamiento, así como la vigilancia de patologías existentes y evaluar los factores de riesgo, la detección, así como el manejo de complicaciones obstétricas, como pueden ser una presentación anormal o incluso una ruptura prematura de membranas o bien, dentro de sus objetivos se pretende la prevención sistemática de enfermedades como pueden ser tétanos neonatal y materno, así como anemia y transmisión de VIH. Y por último, un objetivo es la elaboración de un plan de acción previo al parto. Bueno, ya entrando al primer concepto que es la promoción a la salud, de forma general ya mencionamos algunos aspectos de esta promoción a la salud. Solo como complemento, también es recomendable el realizar la formación de grupos de cuidado prenatal. Estos grupos de cuidado prenatal van a incluir a lo que es el personal de salud, como lo es enfermería, trabajo social, ginecobstetras, el médico familiar, el pediatra, la pareja, así como la familia de la embarazada. Estos grupos de cuidado prenatal se pretenden con el objetivo de que la embarazada reciba el apoyo sobre temas como el desarrollo de su embarazo, el parto, así como una posible planificación familiar y en su momento hacerle saber o notificarle a la paciente sobre el abuso de ciertas sustancias que pueden resultar dañinas tanto para ella como para el producto, así como asegurar mm, la actividad sexual de una manera segura y la posible prevención de infecciones de transmisión sexual. Bueno, el uso materno de lo que son acompañados con el ácido fólico se le ha asociado con una disminución del riesgo de tumores cerebrales pediátricos, por lo que la suplementación con el ácido fólico en una dosis recomendada de 400 microgramos por día en toda embarazada se le asocia con una disminución de hasta un 93% en el riesgo del defecto de tubo neural. Esto va a ser idealmente en los 3 meses previos al embarazo, mientras que se tienen dosis altas como lo es 5 miligramos de ácido fólico y esta la asocia con una disminución de este riesgo de defecto de tubo neural en un 69%. Estas dosis altas de 5 miligramos se utilizan en aquellas embarazadas que están bajo el uso de fármacos anticonvulsivos o también con otros fármacos que pueden interferir con el metabolismo del ácido fólico. También se usa en casos de embarazo previo con feto y defecto de tubo neural, cuando se tiene diabetes mellitus 1 o 2 mal controlada. También vaquismo, antecedente de anticonceptivos orales
y también en la enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn, ya que esta enfermedad también afecta a la absorción de ácido fólico a nivel de yeyuno. Bueno, también se le recomienda a la embarazada una dieta balanceada tanto en energía como proteína, ya que a esta dieta se le ha asociado con un modesto incremento de lo que es el peso materno, así como una reducción de... Entonces, es por ello que se recomienda como medida de promoción a la salud la ingesta de lo que son 2 porciones de pescado y mariscos como fuente de omega 3. Pasando a lo que es la cafeína, en la persona embarazada, el metabolismo de esta cafeína llega a ser más lento. Tiene una semivida de eliminación de hasta 3.5 veces más que en una persona normal. De hecho, a detectar en líquido amniótico, en cordón umbilical y en el plasma de los fetos, lo que pues nos sugiere que la cafeína cruza fácilmente a través de la placenta. Y debido a que pues en este momento el hígado del feto es muy inmaduro aún, pues este no produce el suficiente nivel de enzimas necesarias para poder llevar a cabo el metabolismo de esta cafeína, por lo que esta sustancia deja en riesgo al feto, incluso hasta puede causar bajo peso al nacer. Del alcohol, no existe una dosis segura como tal, y la persona embarazada debe ser notificada sobre el hecho de que el beber esta sustancia puede ser perjudicial. Dentro de la bibliografía se manejaba un concepto que es el consumo excesivo de alcohol. Lo definían como el consumo en una sola ocasión de más de 5 unidades estándar o 7.5 unidades de alcohol. Pero, como les comento, realmente no existe una dosis que se pueda considerar segura respecto al alcohol. Pero estas últimas consumo excesivo de alcohol lo representaban como un riesgo conocido para el feto con relación a la presentación de síndrome de alcohol fetal. Pasando a las vitaminas, se realizó un metaanálisis en el que se buscaba posibles beneficios de esta vitamina A, ya sea para reducir mortalidad materna o perinatal, pero realmente no se encontró algún beneficio dentro de esto. Más bien, el beneficio al que se le vinculó nocturna y la anemia materna en aquellas mujeres con deficiencia, mujeres VIH positivas, por lo que se sugiere que la embarazada debe tener una ingesta de vitamina A como betacarotenos, es decir, frutas y verduras de color rojo, naranja o amarillo. Bueno, lo que son las vitaminas C, D y E, no se recomienda el suplemento de estas durante el embarazo para evitar complicaciones. Principalmente lo que es la vitamina C. Bueno, lo que es la vitamina C, no se tiene suficiente evidencia científica que demuestre que la suplementación con vitamina C, sola o en combinación, cause beneficio alguno en la prevención de muerte fetal o incluso en la prevención de parto pretérmino o de bajo peso al nacimiento. Tampoco existe suficiente evidencia de lo que es la suplementación con magnesio y con zinc. Y con respecto a la vitamina D, se ha investigado a esta combinación con el calcio. Algunas bibliografías manejan que esta vitamina se le puede asociar con la disminución en el riesgo de preeclampsia e incluso también con la disminución en el riesgo de hemorragia postparto. Pero esta vitamina en combinación con el calcio, algunos estudios han demostrado que presenta un aumento en el riesgo de parto pretérmino. Pasando a la suplementación con hierro, con una dosis de 30 a 60 miligramos, es una dosis recomendada como estrategia preventiva para evitar lo que esto iniciando idealmente a las 20 semanas de gestación. En el calcio se recomienda una dosis de 1.5 a 2 gramos y esta es una dosis que ha demostrado una reducción en el riesgo de la presentación de hipertensión gestacional y de preeclampsia. Se le recomienda también a la embarazada el aumento de la ingesta de agua, ya que esto puede ayudar a combatir el posible estreñimiento que llega a presentar la embarazada.
Y cuando hablamos de un incremento de ingesta de agua, hablamos de agua natural, ya que lo que es el agua con sabor, todas las bebidas carbonatadas, las bebidas energéticas e incluso las bebidas de frutas, son una fuente dietética como tal de azúcar y no suministran muy pocos nutrientes, por lo que su consumo incluso debe ser limitado. En este incremento de la ingesta de agua, es recomendable que la embarazada tenga un consumo total en promedio de 3 litros de agua, 3 litros de agua por día. Esto incluyendo alimentos donde aproximadamente de esos 3 litros de agua, unos 2 litros deben de corresponder completamente a agua. Estos 2 litros son más o menos equivalentes a 9 tazas. También se menciona el tratamiento con suplementos de fibra dietéticos, ya que estos pueden ayudar a aumentar la frecuencia de deposiciones en comparación a las pacientes que no reciben una suplementación de estos. Y se sugiere que si la persona embarazada sufre de estreñimiento, se puede considerar el uso de laxantes en la movilidad intestinal. Bueno, ya habíamos hablado sobre los signos y síntomas de alarma obstétrica, pero se ha demostrado que es importante tocar este tema porque se ha demostrado que la falta de identificación y de reconocimiento temprano de estos puede complicar el curso del embarazo y también puede poner en riesgo la salud materna y perinatal. Es por ello que pues, es recomendable que el personal de salud y a los familiares de ella, para que cuando se observe alguno de estos signos o síntomas, se acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Y solo para recordar, pues algunos de estos signos y síntomas son las náuseas y vómitos frecuentes, la ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas, la palidez marcada, la fiebre, el dolor abdominal de cualquier intensidad, dificultad para respirar, un aumento en el número de micciones, así como molestia al orinar. También que la dolor de cabeza, zumbido en el oído, que tenga visión borrosa, que vea luces, edema de pies, de manos, de cara, así como la pérdida de líquido o de sangre por la vagina e incluso convulsiones. Bueno, pasando al tema del ejercicio, el ejercicio regular en la persona embarazada que se considera de bajo riesgo se denomina benéfico y en sí se recomiendan 20 minutos de ejercicio ligero, como lo es caminar, o realizar cualquier deporte que sea de bajo impacto por 5 días a la semana. Este ejercicio no se ha asociado con algún riesgo o con efectos adversos. Inclusive, el realizar gimnasia en agua puede ayudarle a la madre a reducir el dolor en la zona lumbar. Esto en aquellas pacientes con gestación menor a 19 semanas. Les puse una imagen respecto al uso correcto e incorrecto del cinturón de seguridad, ya que, bueno, se hizo mujeres embarazadas que llegaron a sufrir accidentes de tráfico. Y básicamente este estudio lo que mostró fue un aumento en el resultado fetal adverso, incluyendo lo que era la pérdida fetal, con el uso pues incorrecto de este cinturón en comparación con aquellas mujeres que lo utilizaron correctamente. Entonces, el uso correcto de este cinturón es cuando una de las primeras cintas de este cinturón, que es la cinta torácica, debe pasar debe pasar sobre la clavícula, entre el hombro y el cuello, del pecho cruzando entre ambas mamas. Y la segunda cinta que conforma este cinturón, que es la cinta abdominal, debe de ir sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. Pasando a prevención de enfermedades, recordemos que el embarazo no es una contraindicación para la vacunación, por lo que es recomendable desde la primera consulta prenatal el investigar sobre la aplicación de vacunas, como lo es la vacuna para rubiola, varicela, hepatitis B, influenza, tétanos y tosferina. La vacuna TDPA o también la vacuna que es formulada con el toxoide tetánico, el toxoide diptérico y la fracción celular de la bacteria pertussis
Es la vacuna recomendada para el uso en la embarazada para prevenir lo que es tosferina, difteria y tétanos. Si se tiene una paciente que, por ejemplo, tenga el antecedente de ya haber recibido la vacuna TD, que es la tetánico y toxoide difterico, esta paciente puede recibir la vacuna TDPA, la que incluye la fracción acelular de pertusis, sin tomar en consideración el tiempo que pudo haber transcurrido desde que la paciente recibió la primera vacuna, la TD. Esto preferentemente después de la semana 20 de gestación. Bueno, también es importante hablar sobre la influenza porque, bueno, la embarazada también debe recibir la vacuna de influenza trivalente inactivada o intradérmica antes de la temporada de influenza. Esto siempre y cuando esté disponible, ya que el virus puede incrementar el riesgo de complicaciones como es aumento en la frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, hipovolemia o también se ve involucrada en lo que es la capacidad pulmonar, disminuye la capacidad pulmonar y también puede crear cambios en lo que es la función inmunológica. Respecto a hepatitis B, se considera que aquella mujer, bueno, en este rubro se deben evaluar ciertos factores de riesgo a los que la paciente con los que la paciente pueda convivir, o más bien son antecedentes de factores de riesgo que nos pueden indicar que la paciente tiene cierto riesgo de infección por el virus de la hepatitis B. Estos factores son cuando se tiene una paciente con un antecedente de haber tenido más de una pareja sexual en los últimos meses, cuando se tiene un antecedente de enfermedad de transmisión sexual. La misma paciente refiere que practica relaciones sexuales de riesgo o también ante un antecedente de uso de drogas inyectables. Y bueno, ante estos datos de riesgo, la paciente deberá ser vacunada, ya que la transmisión vertical ocurre hasta en un 90% de los embarazos de las madres, pues con esta proteína viral de hepatitis B positiva. Bueno, como medidas preventivas más efectivas para poder disminuir la sensibilización materna, van a ser primero el detectar la incompatibilidad sanguínea. Esto se puede determinar en el periodo preconcepcional, pero si no se determina en este periodo, también se puede determinar en el primer trimestre de embarazo con el grupo sanguíneo y con el antígeno RHD. Como segundo punto, se debe isoinmunización mediante la detección de anticuerpos antieritrocitarios en suero materno. Un tercer punto es el antecedente de inmunización previa, así como la aplicación de la inmunoglobulina anti-D, y por último, reducir el número de embarazos. Bueno, recordemos que en la primera cita de control se recomienda que se realicen toda embarazada de su grupo sanguíneo, de su RH, así como realizar una búsqueda de anticuerpos en la paciente con riesgo de sensibilización. Y también hay que recordar que en aquella persona embarazada que sea RH negativo y que no esté sensibilizada, se le debe ofrecer profilaxis con inmunoglobulina anti-D. Por ejemplo, si tenemos una paciente que es embarazada y que es RH negativo y la paciente asegura o está casi segura que su pareja es negativo, pues en este caso se implica que ambos padres son homocigotos, por lo que no requeriría de administración de inmunoglobulina anti-D para evitar la aloinmunización. Pero cuando la paciente no esté del todo segura de que su pareja también es RH negativo o incluso, cuando haya duda del hemotipo o incluso de la paternidad de esta, es cuando se debe de aplicar la inmunoglobulina anti-D. Y esta aplicación debe ser a la semana 28 de gestación. Em, y, y bueno, es por eso que se debe de difundir la importancia de la
tipificación del grupo sanguíneo, tanto de la embarazada como de la pareja, ya que esta acción nos permite, digamos que nos permite definir el riesgo de sensibilización. Y, bueno, les mencionaba el RH negativo con RH negativo. Y pues si la pareja es RH positivo, existe una incompatibilidad al RH. Y en esos casos es cuando se debe de definir si la madre está o no sensibilizada, con apoyo de, pues, de una buena historia obstétrica, y se debe indagar sobre los abortos, sobre los partos pretérmino, muertes intrauterinas, y toda esta historia obstétrica se complementará con apoyo de la prueba de ICOMS indirecto. Un poco lo que les acabo de mencionar. Eh, si se tiene una paciente embarazada que es RH negativa y que no es sensibilizada, a la cual ya se le administró la inmunoglobulina anti-D durante el primer trimestre de embarazo, es una paciente a la que se le deberá administrar una nueva dosis a las 28 semanas. Y si la inmunoglobulina se aplicó entre la semana 13 y 20, se deberá repetir a las 34 semanas. Si esta primera aplicación ocurrió después de la semana 21-27, se debe aplicar una segunda dosis 13 semanas después. Y por último, en caso de que la primera dosis se haya aplicado después de la semana 28, se recomienda la aplicación en las primeras 72 horas posparto. Esto tiene registro de que todavía disminuye el riesgo de aloinmunización a RHD en aquellas mujeres RH negativas. Bueno, pasando al tema de la depresión en el embarazo, es un tema importante ya que se deben de evaluar los factores de riesgo para su posible presentación, como pueden ser desde una historia clínica cuando la paciente nos refiera que está cursando un embarazo que no fue deseado. También otros factores de riesgo es la misma ansiedad que pueda presentar la paciente o que esta paciente tenga un antecedente personal de depresión, así como algunos acontecimientos estresantes por los que puede estar pasando la embarazada. Y otros ya los habían mencionado, igual, que es la falta de apoyo social. En especial, esta tiene un impacto un poco más fuerte cuando esta falta de apoyo social viene de la pareja. Y también se involucra otro factor de riesgo, que es la violencia doméstica bajo la que pueda vivir la paciente. Para la evaluación de la depresión en el embarazo, esta escala nos sirve como tamizaje de la depresión en el embarazo y en el periodo posparto. Esta escala básicamente consta de 10 ítems. Cada ítem evalúa la perspectiva personal que tiene la embarazada sobre sí misma. Los ítems van desde el hecho de que la embarazada se pueda sentir nerviosa o inquieta sin algún motivo importante. También se valora si durante este periodo de gestación por el que está, los problemas que la han rodeado o que ella ha tenido, los ha afrontado de una manera adecuada, de una manera bien, o todo lo contrario, si estos problemas incluso la han llegado a sobrepasar. Los últimos ítems evalúan principalmente un posible sentimiento de que sienta la paciente de estar infeliz. Y se le pregunta a la paciente si este sentimiento de ser infeliz ha involucrado, bueno, ha interferido tanto en su vida que le dificultades para dormir o que incluso este sentimiento le provoque el llanto. En la tabla pueden observar que se hace un énfasis en la pregunta número 10 y se marca que cualquier puntaje distinto de 0 en esta pregunta requiere de evaluación adicional dentro de 24 horas. Esto es porque, Esto es porque en este último ítem se evalúa si a la paciente en algún momento se le ha ocurrido la idea de hacerse daño. Y básicamente la forma de cada ítem,
La mujer tiene cuatro opciones, tiene cuatro incisos por los cuales elegir. De la A a la D, siendo el A el puntaje más bajo que es 0 y el D el puntaje más alto que es 3. La interpretación de esta escala de Edimburgo básicamente es que en el caso de que la embarazada presente entre 10 a 12 puntos, es un resultado que se debe repetir la aplicación de la escala entre 2 a 4 semanas posteriores. Y si de volver a hacer esta escala, el resultado es mayor a 12 puntos, es cuando ya se sugiere enviar a la persona embarazada y a la pareja al servicio de psicología para una confirmación diagnóstica. Incluso algunos estudios han encontrado cierta asociación entre el hecho de que los esposos presenten depresión postnatal cuando su pareja, la paciente que estuvo embarazada, presentó depresión durante el embarazo. Entonces, es por ello que es recomendable que incluso para beneficio de ambos, pero pues principalmente para la embarazada, es recomendable el fomentar la participación de la pareja y el apoyo emocional durante la gestación, ya que este apoyo puede contribuir a que la mujer se adapte, digamos, de una forma satisfactoria al embarazo y que asocie este embarazo con una experiencia más positiva que negativa. Bueno, en la salud oral materna, primer trimestre de gestación, antes de las 14 semanas, es recomendable que los profesionales de la salud otorguen educación a la persona embarazada acerca de los cambios en la cavidad oral. Porque recordemos que la embarazada es más propensa a la caries dental y al aumento de la desmineralización de los dientes por un ambiente ácido de la cavidad bucal por los vómitos, así como también son propensas pues, a un aumento en el consumo de la dieta, pues en general a un descuido de la salud oral. También es importante, se debe enfatizar la importancia del control de la placa dentobacteriana. Esto se va a hacer pues recomendando un cepillado de dientes regularmente 3 veces al día, por 3 minutos cada sesión, así como el uso de hilo dental para eliminar la posible placa dentobacteriana entre los dientes. Y también es recomendable los enjuagues bucales con flúor para poder desmineralización debido al vómito. Y bueno, este énfasis en la salud oral es importante porque las infecciones periodontales se asocian también con una probabilidad de riesgo de parto pretérmino y de bajo peso para edad gestacional. También, como complemento, se le recomienda a la paciente el evitar el tratamiento dental electivo después de la así como también evitar las radiografías de rutina a menos de que realmente sean necesarias estas. Y pues también se debe de considerar si realmente estas son útiles. Bueno, en el tamizaje de patologías, en la primera consulta de atención prenatal, los laboratorios que se le deben solicitar a la paciente es la biometría hemática completa, el grupo sanguíneo, el RH, que ya lo había, la glucosa, creatinina, el ácido úrico, así como un examen general de orina y también urocultivo para la detección de bacteriuria asintomática. También la prueba rápida de VIH y en caso de contar con el recurso, también serología para virus de hepatitis A, B y C. Bueno, en el caso de la diabetes pregestacional y la es importante también hacer un énfasis en los factores de riesgo para el desarrollo de estas. Algunos de los factores de riesgo van a ser la edad materna, que la edad de la paciente sea mayor a 30 años, que se tenga un antecedente de diabetes gestacional, así como un antecedente familiar de diabetes, o también un antecedente de abortos o de muerte fetal en útero de causa inexplicable.
Y también, aunado a esto, un factor de riesgo es el corporal mayor a 30. Y bueno, es recomendable evaluar este riesgo de diabetes gestacional desde la primera consulta. Es por ello que se debe realizar glucosa plasmática de ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas para una detección temprana de diabetes mellitus tipo 2 que pudo no haber sido, digamos, diagnosticada antes del embarazo. También se debe realizar el TAMIS o curva de tolerancia entre la semana 24 y 28 de gestación. Esto se va a realizar en mujeres que presentan desde moderado hasta alto riesgo que en su primera visita prenatal tuvieron un resultado de glucosa de ayuno normal. Y bueno, el diagnóstico de diabetes mellitus pregestacional se establece en la embarazada antes de la semana 13. Esto va a ser utilizando los criterios estándar para diabetes mellitus tipo 2 en la población en general, que son estos. Una glucosa plasmática en ayuno con un valor mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Una glucosa plasmática al azar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Y se me pasó a decirles algo. Lo de la curva de tolerancia a la glucosa oral, además de que se realizaba en mujeres con moderado y con alto riesgo, también se recomienda realizar en aquella embarazada que presentó como tal alteraciones de glucosa en ayuno, tiene que tiene ausencia de síntomas. Esto se va a hacer con la carga de 75 gramos o una nueva determinación de glucosa de ayuno, o incluso si es que se cuenta con el recurso con una determinación de hemoglobina glicosilada. Y bueno, lo que es el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, la bibliografía marcaba que esto se debía realizar en 1 o 2 pasos de acuerdo al criterio los recursos de la unidad médica y principalmente se podía valorar lo que era la glucosa plasmática en ayuno y la glucosa plasmática 1 hora, 2 horas y 3 horas poscarga. Bueno, respecto a la presión arterial, aquí también se recomienda buscar posibles factores de riesgo que puedan asociarse a trastornos del embarazo, como lo pueden ser la edad materna que les había mencionado, un diagnóstico ya establecido de diabetes o de hipertensión arterial crónica, un antecedente familiar de preeclampsia o también alguna enfermedad autoinmune, también puede considerarse como un factor de riesgo. Entonces, es recomendable mantener las cifras de presión arterial durante el primer trimestre, lo que es la sistólica en un rango de 115 a 120 y la diastólica en un rango de 65 a 80 milímetros de mercurio. Respecto, respecto al uso de Doppler, en el primer trimestre, este tiene una tasa de detección, digamos, un poco alta, bueno, poco menos del 50% para la detección de preeclampsia. Pero cuando se combina este Doppler con la evaluación de los factores maternos, llega a tener hasta un 80% de detección en lo que es para preeclampsia. Bueno, lo que nos brinda principalmente es la medición del índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Eh, para las pruebas de medición de proteinuria, estas van a ser, estas es recomendable solicitarlas en cada visita de control. Si es que se tiene una paciente con un diagnóstico de hipertensión arterial en el embarazo o cuando esta paciente presenta un alto riesgo para preeclampsia. También como apoyo para la detección de preeclampsia se mencionaba el uso de marcadores bioquímicos, pero pues estos solo se consideran cuando pues se tiene el recurso. La bibliografía también nos mencionaba como apoyo una plataforma
para el análisis tanto de riesgo de preeclampsia y de parto pretérmino. Esta es la plataforma de la Fundación de Medicina Fetal. Y básicamente lo que hace es que evalúa los riesgos que historia clínica materna que nosotros hacemos, así como también evalúa una posible combinación de biomarcadores si es que se tiene este recurso. Y también otros marcadores útiles que se evalúan son la presión arterial media, el índice pulsátil, que les decía que lo proporcionaba el Doppler, y también evalúa el factor de crecimiento placentario sérico. Los casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en México han ido en aumento, pero principalmente este aumento se ha observado más en los grupos de adolescentes o también llamados adultos jóvenes, que es un grupo que abarca desde los 15 hasta los 44 años de edad. Entonces, debido a que en su mayoría se infectan jóvenes, pues las posibilidades de desarrollar complicaciones como parto pretérmino o bajo peso al nacer e inclusive preeclampsia pueden ser altos. Es por ello que se debe indagar, se le denominan socioculturales y geográficos. Estos factores de riesgo pueden contribuir a la adquisición del VIH. Algunos de ellos es el que se tenga un antecedente de infección de transmisión sexual, si se trata también de una mujer que ha tenido contacto sexual con algún compañero que sabe que está infectado por VIH, inclusive si la misma paciente refiere ser o refiere haber sido trabajadora sexual, o también si se tiene de drogas inyectables o relaciones sexuales sin protección con más de una pareja. El objetivo de indagar sobre estos factores de riesgo es poder hacer una intervención apropiada para poder reducir la transmisión de madre a hijo y a su vez también poder brindar consejería apropiada con sesiones individualizadas, ya que estas se han mostrado más efectivas a comparación de la consejería en grupos. Em, para la evaluación del riesgo de parto pretérmino, también se considera tenemos factores de riesgo bajo y factores de riesgo alto. Dentro de los factores de riesgo bajo, para parto pretérmino se tiene peso bajo materno, obesidad materna, tabaquismo. Mencionaba que podía ser incluso más de 10 cigarrillos por día, vaginosis bacteriana, sangrado transvaginal en el segundo trimestre, así como el embarazo por técnica de reproducción asistida. También mencionaba afrocaribeña y africana, me parece. Mientras que los factores de riesgo alto para parto pretérmino es el tener un antecedente de parto pretérmino previo, gestación gemelar, gestación múltiple, eh, mujeres con embarazo gemelar o múltiple y que aparte tienen cervix corto. Y bueno, un factor que lo marcaban como posiblemente era cuando se tenía una mujer con un embarazo único y una longitud cervical menor a 25 milímetros, esto por ecografía transvaginal, entre la semana 20 y 24. Este es un factor de riesgo que puede aumentar exponencialmente cuanto más corto sea el cervix. Y bueno, también para determinar el riesgo de parto pretérmino, se recomienda el cribado de la longitud cervical. Pues esto siempre y cuando se tenga también el recurso. Por bajo consentimiento informado, en aquellas mujeres que presentan factores de riesgo alto para parto pretérmino. Esta medición de lo que es la longitud cervical no se recomienda como un método de screening o de cribado en aquellas mujeres, más bien en aquellas pacientes que no presentan algún factor de riesgo. Y también se tiene el sistema de Papernick, que básicamente asigna una puntuación del 1 al 10 para poder de riesgo. No les puse la tabla porque sí estaba un poco saturada, pero básicamente lo que hace es que evalúa y clasifica el puntaje de acuerdo a 4 rubros.
uno es el estatus socioeconómico de la paciente, la historia obstétrica que haya tenido, los hábitos diarios, como si esta paciente tiene un trabajo pesado o si realiza viajes largos, e incluso si esta paciente tiene que subir o bajar muchos pisos diariamente. Que evalúa son los rasgos destacables del embarazo actual por el que está cursando. Se van a realizar modificaciones en el estilo de vida de la paciente porque durante el embarazo hay un alto porcentaje de mujeres que llegan a presentar lo que es dilatación de uréteres y de pelvis renal, y también llegan a presentar disminución del peristaltismo. Entonces, estos son dos hechos que pueden dar pauta a una colonización bacteriana por la éstasis urinaria. Es por eso que se recomiendan estas modificaciones en el estilo de vida, como lo es una micción frecuente y completa, una micción después de mantener relaciones sexuales, así como técnicas de limpieza urogenital. Bueno, también lo que se debe de evaluar es la bacteriuria, la posible en la primera consulta, porque esto nos va a ayudar para poder disminuir lo que es el riesgo de posible pielonefritis, así como complicaciones materno-fetales. ¿Le sigo? Sí, adelante, yo me salí tantito. Sí, continúa. Perdón. Entonces, este tamizaje de la bacteriuria asintomática lo que va a hacer es que disminuye el riesgo de la pielonefritis, y esto se va a hacer, bueno, este esquema básicamente lo que explica es el cómo realizar este tamizaje de bacteriuria asintomática. Esto se va a realizar con el examen general de orina entre las semanas 12 y 16 de gestación, y este examen general de orina se debe realizar en seguimiento a las 18 y a las 20 semanas, y también entre la 32 y la 34 semana de gestación. Lo que es bueno, todo este esquema se considera como un punto de buena práctica. Y con respecto a la activa, es algo que no, bueno, la bibliografía marca que es algo que no debe de realizarse para el tamizaje de bacteriuria, ya que su sensibilidad es baja y esta puede disminuir incluso ante leucorrea. Bueno, también se ha demostrado que este tratamiento el tratamiento con antibiótico ante una infección urinaria en el embarazo o ante una hemática es efectivo para la disminución también de complicaciones como lo es la amenaza de parto pretérmino y de pielonefritis, por lo que el tratamiento con antibiótico para la bacteriuria asintomática en el embarazo, dentro de un régimen de 4 a 7 días, es considerado como el periodo más recomendado en la prevención de estas complicaciones. Eh, por último, también esta terapia con antibióticos se ha mostrado efectiva para la vaginosis bacteriana durante el embarazo, pero aún así, como también se recomienda establecer el tratamiento considerando la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa. Y bueno, el tratamiento con el antibiótico, la elección de este antibiótico va a depender principalmente de la susceptibilidad de la paciente, así como la disponibilidad de medicamentos. En cuanto a la evaluación clínica, hace referencia a todo lo que debemos de hacer durante las consultas, bueno, durante las consultas prenatales, en cuanto con en presencia de la paciente. Y menciona como punto número 1 el realizar una historia clínica completa. Este documento va a servir como base para la posterior análisis clínico que vamos a ir a hacer.
Posteriormente a este, vamos a estimar la edad gestacional. Se deben de usar diferentes criterios. El primero de ellos es que debe ser documentada en semanas y no en meses. Esto porque va a llevar a tener variaciones en cuanto al cálculo de la fecha probable de parto si se hace en meses. También se recomienda principalmente calcular la fecha probable de parto a partir de la fecha de última menstruación, aclarando esto solamente en mujeres ciclos menstruales regulares. Y se aconseja usar por lo menos 2 métodos para calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Y los más recomendables por la guía es la fecha de última menstruación en conjunto con la medición del fondo uterino. Y bueno, la fecha de última menstruación sirve para emplear la regla de Nigel. La regla de Nigel dice que se le suman 7 días al primer día, suma un año y se le restan 3 meses. Aclarando que esto, si el embarazo comenzó antes del mes de abril, no se le suma un año y se mantiene en el mismo año. También puede ser, esta regla tiene aproximadamente un 57% de efectividad y esto va a variar si presenta algún sangrado precoz, si el tiempo de implantación 7 días, o bien si se usó anteriormente anticonceptivos orales. El segundo método, que es un poco más preciso, es el uso del ultrasonido, esto en el primer trimestre. Pero si no se realizó durante el primer trimestre, entonces se recomienda no usar ultrasonidos para calcular la edad gestacional posteriormente. Y la guía de práctica clínica menciona que el método más exacto con mayores gestacional es es mediante la variación de las variables biométricas del embrión. Esto generalmente en el primer trimestre va a tener una variación de aproximadamente de 5 a 7 días en cuanto al cálculo con la fecha de última menstruación. Y si lo vamos alargando en cuanto a los procedimientos, en el segundo trimestre va a tener alrededor de una variación de entre 7 y 10 días en cuanto a la fecha de última menstruación, y en el último 22, que va de las 22 a las 27 semanas, perdón, vamos a tener una variación de 7 a 14 días en cuanto a la edad gestacional que nos podría brindar la fecha de última menstruación. Y como dato es que no se debe usar el ultrasonido para el cálculo de la edad gestacional si este no se tomó en el primer trimestre. Siguiente, por favor, Carlita. Que debemos realizar durante el seguimiento del embarazo es la detección temprana de cardiopatías. Para hacer el diagnóstico de cardiopatías, principalmente podemos tomar puntos como la detección de alteraciones respiratorias, por ejemplo, al presentar disnea paroxística nocturna o bien disnea en reposo. Si hay presencia de tos crónica o de estertores a la auscultación, si las como presentar signos o síntomas de alguna angina o infarto, si la paciente presenta taquicardias sostenidas, alguna arritmia o algún soplo. Y también podemos considerar como base de origen cardíaco si hay algunas visceromegalias, principalmente de origen hepática o propiamente dicho del corazón, y algunos otros signos como podría ser hemóptisis y cianosis, perdón. Y para esto, durante todas las consultas prenatales debemos de monitorear la tensión arterial y también tenemos que hacer una referencia hacia la paciente que mantenga un registro de las tensiones arteriales
que podría, bueno, de las tensiones arteriales que se realice durante un cierto tiempo. Y aquí se recomienda el uso de ácido acetil salicílico en una dosis aproximadamente de 80 a 150 miligramos por día. Prevenir la preeclampsia principalmente, pero aclarando aquí que no se debe de administrar antes de la semana 12, pero tampoco después de la semana 16 de gestación. Si se administra después de la semana 16, lo que nos podría proporcionar es un desprendimiento de placenta. Y si se suministra antes de la semana 12, nos va a dar orígenes a defectos en la pared abdominal del feto. Siguiente, por favor. Siguiente, ese era un aumento de lo que acabo de explicar, perdón. Otro punto importante que tenemos que hacer durante la evaluación prenatal es la examinación pélvica. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Porque el momento de hacer el estudio, bueno, el análisis pélvico, lo que nos va a llevar es a identificar anormalidades anatómicas, como podría ser la presencia de un cervix corto, que se asocia generalmente a abortos o pérdidas fetales. El segundo punto sería la identificación de enfermedades vaginales, de infecciones vaginales, perdón, que de igual manera se asocia con abortos o pérdidas fetales. La pelvimetría, esto nos va a encaminar para la detección o para, bueno, nos va a orientar para decidir si el parto puede ser normal o si vamos a tener que implementar alguna técnica necesaria y principalmente evaluar el cuello uterino para no identificar anormalidades. Y dentro de la evaluación fetal, lo primordial o el punto fundamental que tenemos que observar es el crecimiento fetal. Para realizar tenemos que emplear la medición del fondo uterino. Y esto es la herramienta más básica que vamos a tener para realizarlo. Siguiente, Carlita, por favor. Bueno, en cuanto al fondo uterino, la norma nos presenta una constante generalmente. La verdad no se las metí porque era una tablita como que algo cargada, pero dice que el fondo uterino se va a ver relacionado con el crecimiento fetal y va a haber una regla marcada en cuanto a semanas y centímetros. A partir de la semana 18 de gestación, el feto va a tener, bueno, el fondo uterino va a tener una longitud de aproximadamente 20 centímetros. Para la semana 22 va a tener una longitud de 24 centímetros. Para la semana 26, 28 centímetros. Para la semana 30, 32 centímetros. Y para la semana 33 va a tener una longitud de aproximadamente 34 centímetros. Pero también tenemos que observar algunas anormalidades que pueden causar, bueno, que nos puedan malinterpretar la altura del fondo uterino, como pueden ser una miomatosis. La misma obesidad nos puede llevar a tener alteraciones en el fondo uterino, o bien la presencia de polidrapnos. Otro punto importante a determinar es la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal, en cuanto a estudios que se han realizado, oscila con una frecuencia de entre 120 y 160 latidos por minuto. Y esta es importante realizarla en cada consulta. Esta frecuencia cardíaca se va a ver relacionada también con los fetales. Antes de hablar de los movimientos fetales, se ha hecho un estudio que nos dice que aproximadamente el periodo de sueño de un bebé o de un feto en este caso varía entre 20 y 40 minutos. Esos minutos deben ser medidos porque si sobrepasan a 90 minutos nos está dando indicio que hay muerte fetal. Pero el movimiento fetal nos va a brindar determinar si un feto es saludable, si un feto es estructuralmente saludable
pero que tiene resultados adversos o bien si hay malformaciones anatómicas. Y en esta tablita se resume. Cuando un feto es saludable, vamos a tener una actividad fetal con movimientos de entre 6 o más movimientos en intervalos de 2 horas, cuando es estructuralmente saludable, pero tiene riesgo de tener resultados adversos, se va a relacionar con enfermedades maternas. Va a tener una reducción en los movimientos y se va a aconsejar realizar un monitoreo del movimiento fetal diario. Esto tiene que ser continuo. Y aparte de aquí se tiene que hacer una prueba de condición fetal sin estrés. Y esta prueba se basa en la premisa que dice que la frecuencia cardíaca fetal sin presencia de acidosis y de presión neurológica va a tener una aceleración compensatoria y temporal de la frecuencia cardíaca con los movimientos que va a realizar. Y esto tiene que realizarse en la mujer en un estado de reposo, con la vejiga vacía, en posición lateral izquierda, y la prueba va a durar aproximadamente 20 minutos. Y se tiene que realizar principalmente en embarazos de alto riesgo, pero que sean mayores a 32 semanas de gestación. Y por último, las malformaciones anatómicas en los fetos, que va a dar ausencia de los movimientos fetales. Siguiente, por favor. Y esto es lo que les comentaba, las pruebas de bienestar fetal o de estrés o pruebas sin estrés fetal. Y esto es para valorar principalmente si el feto tiene alguna condición que pudiera llevar a tener muerte fetal, cuando estructuralmente no tiene complicaciones, pero sí tiene factores de riesgo. Y aquí otro punto importante que debemos considerar es que los movimientos fetales pueden verse alterados o relacionados cuando se suministran medicamentos uteroinhibidores o bien el uso de corticosteroides cuando hay presencia de, bueno, cuando hay signos de un embarazo pretérmino que se administran para la maduración pulmonar del feto. Siguiente, por favor. Y esto se puede también complementar con la flujometría Doppler cuando se sospecha de alguna anormalidad placentaria, y se puede complementar al igual con un ultrasonido entre las 18 y las 22 semanas de gestación cuando se sospechan de las alteraciones en cuanto a la formación del feto, que puede a los movimientos fetales. Siguiente, por favor. A la par que hacemos el estudio clínico, tenemos que ver también las intervenciones médicas que podríamos tener en cuanto a las comorbilidades que pudiera presentar la paciente gestante. En este caso, una de las principales patologías que se presenta es la diabetes gestacional. Y en cuanto a esto, bueno, varios puntos, como es el uso de la metformina. Este se recomienda como uno de los el principal hipoglucemiante que se debería de usar en cuanto al control de la diabetes mellitus y la diabetes gestacional. Y mediante los estudios y lo que menciona la guía de práctica clínica es que si la paciente se encuentra en tratamiento de diabetes con algún otro hipoglucemiante, se recomienda el metformina. Esto porque va a reducir los riesgos que se pueden tener para obtener una preeclampsia. Así también se han hecho estudios y en presencia del síndrome de ovario poliquístico va a reducir el riesgo de preeclampsia. Entonces, por eso se recomienda usar lo que es la metformina como el principal hipoglucemiante durante la diabetes gestacional. Siguiente, por favor. Otra complicación, tener más complicaciones durante el parto o durante la gestación, perdón, puede ser la presencia de hipertensión arterial sistémica. Esta hipertensión se va a asociar a patologías como la preeclampsia, la eclampsia y otras complicaciones como alguna hemorragia,
desprendimientos prematuros de placenta, en fin. Es por eso que, como la compañera mencionaba, se tenía que hacer un tamizaje, y para hacer este tamizaje principalmente se necesitan los valores de la creatinina sérica, el nitrógeno ureico y la proteinuria. Y como opciones de tratamiento que se pudieran usar y que no debemos usar durante la edad gestacional, durante la etapa gestacional, son los betabloqueadores. Estos medicamentos se suspenden porque podrían tener complicaciones como una reducción del crecimiento fetal, lo que nos daría fetos más pequeños. Los que pertenecen a los bloqueadores de ARA2, estos porque podrían desencadenar abortos, muertes fetal o malformaciones. Los YECA, que podrían causar anormalidades congénitas en el renal, bueno, en la parte renal fetal, esto principalmente por nefrotoxicidad fetal. Los diuréticos tiacídicos, que van a llevar a toxicidad fetal, principalmente renal. El prazosin, que puede causar óbito, perdón, y el atenolol, que puede causar restricción del crecimiento fetal. Y se recomienda que toda paciente que esté usando estos medicamentos para el control de la tensión arterial se eviten, se omitan y se cambien por los siguientes. Que la primera de ellas es la metildopa, el abetalol, la hidralazina, los antagonistas de los canales de calcio, como es el nifedipino, y los bloqueadores beta, como el metoprolol o el propanolol. Y como principal medicamento o de elección que recomienda la guía de práctica clínica es la metildopa. Esto para el control de la hipertensión durante la etapa gestacional. Siguiente, por favor. La enfermedad tiroidea también podría llevar a complicaciones durante la edad gestacional y puede presentarse el hipertiroidismo, que se relaciona principalmente a la preeclampsia, el desprendimiento placentario, el parto pretérmino y la muerte fetal. Y el hipotiroidismo, que puede llevarse a tener preeclampsia, desprendimiento placentario. Esto también puede llevar a tener consecuencias en cuanto a la anemia o bien hemorragias. Y aquí tenemos que considerar que si hay presencia de estas patologías, principalmente en el hipotiroidismo, las cantidades que se estén administrando de levotiroxina podrían sufrir un pequeño aumento para que no tener un desbalance en cuanto a la patología. Siguiente, por favor. Cuando hay presencia de desórdenes convulsivos, se asocia más principalmente a malformaciones mayores, menores o dimorfismo. Esto por el uso de fármacos anticonvulsionantes, y por eso se considera que si el tratamiento para las convulsiones es una politerapia, se debe de llevar a una monoterapia y se debe suplementar con ácido fólico de 5 miligramos por día. Siguiente, por favor. Si la madre es RH negativa, se tiene que realizar una prueba complementaria que es el CUMS indirecto, y esto va a llevar a tener sensibilización al antígeno RH, y se debe de realizar este tipo de sensibilización de pruebas mensualmente hasta la semana 24 de gestación, esto si la madre es RH negativa, y posterior a esta semana se debe de realizar cada 2 semanas. Y también, si hay presencia de sensibilización a este antígeno, tenemos que corroborar midiendo la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, esto para evaluar que no haya una presencia de anemia fetal. Siguiente, por favor. Y si hay presencia de anemia durante el embarazo, generalmente se va a ver asociada a deficiencias de hierro. Es por eso que tenemos que tener como mínimo la presencia de hemoglobina de 11 gramos a 12 gramos por cada 100 mililitros.
porque niveles de entre 10.5, perdón, a 8.5 gramos por cada 100 mililitros se va a ver asociada con bajo peso en el producto y además que puede ser una complicación para presentar parto pretérmino. Pero también, si los valores son mayores a los establecidos, se puede ver asociada a abortos espontáneos. Entonces, es por ello importante que los niveles de hemoglobina se deben de verificar durante todos los trimestres del embarazo. Y si encontramos un nivel inferior a 11 gramos por cada decilitro, brindar un suplemento de hierro. Otro punto importante a tratar durante la evaluación prenatal es la presencia del VIH. Gilberto, ¿me permites Claro tantito? que sí. Tengo que hacer algunas cosas ahorita. ¿Nos podemos reunir a las 6:30? Sí, por mí no hay ningún problema, profesor. Sí, doctor. Para darle algunas consideraciones importantes de lo que han dado hasta ahorita. Entonces, nos reconectamos 6:30, por favor. Sí, doctor. Claro que sí. Ok, gracias. Gracias.